Mi reloj marca las 3 de la mañana en París. La luz azul de mi teléfono ilumina mi cara cansada en la oscuridad de mi habitación. Miro la pantalla del teléfono durante 5 minutos sin hacer nada. Las palabras en español bailan frente a mis ojos, pero no entran en mi cerebro. Mi aplicación de español está abierta, pero mis dedos no se mueven. Esta es la quinta noche consecutiva que abro la aplicación a las 3 de la mañana porque no estudié durante el día. Pero esta vez algo es diferente. Esta vez finalmente entiendo que mi problema no es la falta de motivación. ¿Estoy tratando de aprender español o estoy tratando de castigarme a mí misma? Hola, mi amigo. Me llamo Sofía y tengo 24 años. Vivo en París y llevo 2 años estudiando español. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me encanta saber de dónde son las personas que me ven. Ahora, déjame contarte mi historia sobre la consistencia porque no es la historia perfecta que esperabas escuchar. Cuando todo dejó de funcionar. Durante mi primer mes de estudio todo parecía fácil y emocionante. Descargué 4 aplicaciones diferentes de español en mi teléfono. Compré 3 libros de gramática española en la librería cerca de mi apartamento. Me suscribí a 8 canales de una plataforma de vídeos sobre aprender español. Gasté 200 euros en materiales de estudio durante las primeras 3 semanas. Mi entusiasmo era enorme y mi energía parecía infinita. Estudiaba español 2 horas cada mañana antes del trabajo. Luego estudiaba 1 hora durante mi almuerzo en la oficina. Después del trabajo estudiaba otras 2 horas en casa. Los fines de semana estudiaba 4 o 5 horas cada día. Mi novio francés empezó a quejarse porque no pasaba tiempo con él. Mis amigas me llamaban, pero yo siempre estaba ocupada estudiando español. Mi familia pensaba que estaba obsesionada con algo extraño. Entonces llegó el segundo mes y todo cambió completamente. Una mañana me desperté y no quería tocar mi teléfono para estudiar. La idea de abrir mis aplicaciones de español me producía una sensación horrible en el estómago. Mis libros de gramática permanecían cerrados sobre mi escritorio acumulando polvo. Los videos de una plataforma de vídeos que antes me encantaban ahora me parecían aburridos y repetitivos. Algo dentro de mí se rompió, pero no entendía qué era exactamente. Intenté forzarme a estudiar como antes, pero mi cerebro se negaba a cooperar. Abría mis aplicaciones y cerraba todo después de 30 segundos. Tomaba mis libros y los volvía a poner en su lugar sin leer ni una página. Mi motivación había desaparecido por completo y me sentía como una fracasada. Pensé que quizás no era lo suficientemente inteligente para aprender español. Mi amigo que estudia alemán me dijo que todos pasan por esto, pero yo no le creí en ese momento. El momento en que casi renuncié. La tercera semana del segundo mes fue la peor de todas. No estudié ni un solo minuto de español durante 7 días completos. Mi racha de estudio en mi aplicación principal se rompió después de 43 días consecutivos. Ver ese 0 en mi pantalla me hizo sentir terrible sobre mí misma.
Consideré seriamente eliminar todas mis aplicaciones y olvidarme del español para siempre. Un jueves por la noche lloré en mi cama porque me sentía culpable. Había gastado tanto dinero en materiales de estudio que ahora no usaba. Había hablado con tanta gente sobre mi meta de aprender español. Ahora, todos me preguntaban sobre mi progreso y yo no tenía nada bueno que decir. La vergüenza que sentía era casi insoportable para mí. Mi mejor amiga Mari vino a visitarme ese viernes. Ella estudia italiano y me entendía perfectamente. Mari me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Me explicó que yo no había fallado en aprender español, sino que había fallado en crear un sistema sostenible. Mis 5 horas diarias de estudio eran imposibles de mantener a largo plazo. Mi cerebro necesitaba descanso y variedad, pero yo solo le daba trabajo intenso. Esa conversación me hizo reflexionar durante todo el fin de semana. Empecé a investigar sobre la consistencia real y no sobre la consistencia idealizada. Leí sobre cómo el cerebro humano aprende mejor con sesiones cortas y frecuentes. Descubrí que estudiar 15 minutos cada día era más efectivo que estudiar 5 horas un solo día. Esta información cambió todo mi enfoque sobre el aprendizaje del español. Lo que nadie te dice sobre el primer mes. El primer mes de aprender cualquier idioma es una mentira emocional. Tu cerebro está lleno de dopamina porque todo es nuevo y emocionante. Cada palabra nueva que aprendes te hace sentir como un genio. Cada frase que construyes te parece un logro increíble. Pero esta sensación no dura para siempre y nadie te prepara para cuando desaparece. Cuando la novedad se termina, enfrentas la realidad del aprendizaje real. El español deja de ser un juego divertido y se convierte en trabajo duro. Las conjugaciones verbales que antes ignorabas ahora te parecen complicadas y confusas. La pronunciación que pensabas dominar resulta ser mucho más difícil de lo que creías. Este es el momento en que la mayoría de las personas abandonan sus estudios. Durante mi primer mes aprendí aproximadamente 500 palabras nuevas en español. Me sentía muy orgullosa de este número enorme. Pero en mi segundo mes solo aprendí unas 50 palabras nuevas. La diferencia me frustraba mucho porque pensaba que estaba retrocediendo. No entendía que la velocidad de aprendizaje siempre disminuye después de la etapa inicial. Mi amigo que estudia chino me explicó que esto es completamente normal en todos los idiomas. Ahora, sé que el primer mes debe usarse para establecer hábitos pequeños y sostenibles. No debe usarse para estudiar el máximo número de horas posible. Debe usarse para experimentar con diferentes métodos de estudio hasta encontrar lo que funciona. Debe usarse para construir una rutina que puedas mantener durante años y no solo durante semanas. Esta mentalidad habría salvado mi motivación en aquellos primeros meses difíciles. ¿Por qué mi profesora estaba equivocada? En mi tercer mes de estudiar español decidí tomar clases con una profesora nativa. Su nombre era Carmen y tenía más de 20 años de experiencia enseñando español. Carmen era muy estricta y exigente con todos sus estudiantes. Ella creía que la única manera de aprender español era estudiando gramática intensivamente durante horas cada día.
Carmen me daba tareas enormes cada semana que me tomaban horas completar. Tenía que memorizar listas de 100 verbos irregulares cada semana. Tenía que escribir composiciones de 500 palabras sobre temas complicados. Tenía que hacer ejercicios de gramática que llenaban 20 páginas de mi cuaderno. Después de cada clase me sentía exhausta mentalmente y emocionalmente. Seguí sus instrucciones fielmente durante 6 semanas porque pensaba que ella sabía mejor que yo. Estudié gramática durante 2 o 3 horas cada noche después del trabajo. Memoricé verbos hasta que mi cabeza me dolía. Escribí composiciones sobre temas que no me interesaban nada. Mi nivel de español mejoró un poco, pero mi amor por el idioma disminuyó dramáticamente. Un día me di cuenta de algo importante durante una clase. Carmen enseñaba español de la manera en que ella había aprendido francés 40 años atrás. Su método funcionaba para ella, pero no funcionaba para mí. Ella aprendía mejor con gramática y estructura, pero yo aprendía mejor con conversación y contexto. No existe un solo método correcto para aprender idiomas porque cada cerebro funciona diferente. Dejé las clases con Carmen después de 2 meses de trabajo intenso. Ella se sintió ofendida y me dijo que nunca aprendería español sin su ayuda. Pero yo sabía que necesitaba encontrar mi propio camino de aprendizaje. Mi amigo que habla 5 idiomas me apoyó en esta decisión completamente. Él me explicó que los mejores estudiantes de idiomas son aquellos que encuentran métodos personalizados para ellos mismos. El día en que eliminé mis aplicaciones. 4 meses después de comenzar mi viaje con el español hice algo radical. Eliminé 3 de mis 4 aplicaciones de español de mi teléfono. Esta decisión pareció loca para muchas personas que conocía. Mis amigos me preguntaron por qué eliminaba herramientas que había pagado dinero. Mi familia pensó que estaba renunciando a mi meta de aprender español. La verdad era que estas aplicaciones me estaban distrayendo de mi objetivo real. Pasaba más tiempo cambiando entre aplicaciones que realmente estudiando español. Cada aplicación tenía un sistema diferente de puntos y rachas que competían por mi atención. Mi cerebro estaba constantemente preocupado por mantener 4 rachas diferentes en 4 aplicaciones diferentes. Esto creaba estrés en lugar de ayudarme a aprender. Mantuve solo una aplicación que usaba para vocabulario básico 15 minutos cada mañana. El resto de mi tiempo lo dediqué a actividades más efectivas para mí. Empecé a ver series españolas con subtítulos en español durante 30 minutos cada noche. Comencé a escuchar podcast en español mientras caminaba al trabajo cada mañana. Busqué grupos de intercambio de idiomas en París donde podía practicar conversación real. Este cambio transformó completamente mi relación con el español. Ya no sentía que estaba trabajando para servir a mis aplicaciones. En cambio sentía que estaba usando herramientas que servían a mis metas reales. Mi progreso se volvió más lento en términos de puntos y medallas, pero más rápido en términos de habilidad real. Podía entender más conversaciones y expresar más ideas complejas en español. Muchos estudiantes de idiomas caen en la trampa de coleccionar aplicaciones y recursos. Piensan que más herramientas significan más progreso, pero esto es falso.
La consistencia viene de hacer pocas cosas bien en lugar de hacer muchas cosas mal. Mi amigo que estudia japonés aprendió esta lección de la manera difícil también. Ahora, él usa solo 2 recursos principales y su japonés es excelente. Cuando el español se convirtió en mi enemigo. Hubo un periodo oscuro durante mi 5º mes cuando el español dejó de ser mi pasión. Cada palabra en español me recordaba mi falta de progreso perfecto. Cada error que cometía me hacía sentir estúpida e inadecuada. Empecé a evitar situaciones donde tenía que usar español porque tenía miedo de fallar. El idioma que una vez amaba ahora se sentía como un juez cruel que evaluaba constantemente mis deficiencias. Esta mentalidad tóxica afectó todo mi proceso de aprendizaje negativamente. Dejé de hablar en mis grupos de intercambio porque pensaba que mi español era terrible. Dejé de ver series en español porque no entendía todo perfectamente. Dejé de escuchar podcasts porque me frustraba no captar cada palabra. Mi mundo de español se hizo más pequeño cada día por mi miedo al fracaso. Mi novio notó que algo estaba mal cuando dejé de practicar español en casa. Antes yo siempre estaba hablando en español conmigo misma o repitiendo frases. Ahora, mi apartamento estaba silencioso y yo parecía triste todo el tiempo. Él me preguntó qué pasaba, pero yo no sabía cómo explicar mis sentimientos. Me sentía avergonzada de admitir que el español me estaba haciendo infeliz. Finalmente hablé con un psicólogo sobre mi relación con el aprendizaje de idiomas. Ella me ayudó a entender que estaba asociando mi valor personal con mi nivel de español. Cuando mi español no era perfecto sentía que yo no era suficientemente buena. Esta conexión era completamente irracional, pero muy poderosa en mi mente. Necesitaba separar mi identidad de mi nivel de habilidad en español. El psicólogo me dio un ejercicio simple, pero transformador para hacer. Cada vez que cometía un error en español tenía que decirme a mí misma que los errores son evidencia de aprendizaje. Cada vez que no entendía algo tenía que recordarme que la confusión es parte del proceso. Este ejercicio se sintió tonto al principio, pero gradualmente cambió mi mentalidad. Mi amigo que estudia árabe usa una técnica similar y le funciona muy bien. El error que cambió todo. Durante mi 6º mes cometí un error masivo que paradójicamente mejoró mi español enormemente. Accidentalmente me uní a un grupo de conversación avanzado en lugar del grupo para principiantes. No me di cuenta de mi error hasta que llegué a la primera reunión. Todos en el grupo hablaban español fluido y rápido mientras yo apenas podía formar frases simples. Mi primer instinto fue salir corriendo de esa habitación inmediatamente. Sentí pánico en mi pecho y mis manos empezaron a sudar. Pero algo me hizo quedarme en mi silla aunque quería desaparecer. Quizás era curiosidad o quizás era terquedad, pero decidí intentar participar en la conversación. Este fue uno de los momentos más incómodos de mi vida, pero también uno de los más valiosos. Durante esa primera sesión entendí aproximadamente el 30% de la conversación. Hablé quizás el 5% del tiempo total usando frases muy básicas. Los otros miembros del grupo fueron muy pacientes conmigo aunque claramente no pertenecía allí. Una mujer llamada Rosa de Colombia me ayudó mucho traduciendo algunas cosas.
Un hombre llamado Pedro de México habló más despacio cuando se dirigía a mí. Algo extraño pasó durante las siguientes semanas en este grupo avanzado. Mi cerebro empezó a trabajar más duro que nunca antes. Tenía que concentrarme intensamente para seguir las conversaciones rápidas. Tenía que pensar creativamente para expresar ideas complejas con mi vocabulario limitado. Tenía que escuchar activamente en lugar de solo esperar mi turno para hablar. Este nivel de esfuerzo mental aceleró mi aprendizaje de manera increíble. Después de 8 semanas en el grupo avanzado, mi comprensión mejoró del 30 al 70%. Mi capacidad de hablar también mejoró dramáticamente porque estaba forzada a intentar cosas difíciles. Los otros miembros del grupo notaron mi progreso y me felicitaron regularmente. Rosa me dijo que nunca había visto a alguien mejorar tan rápido en tan poco tiempo. Mi amigo que estudia ruso me explicó que este fenómeno se llama aprendizaje por inmersión forzada. Lo que pasó después de que fallé. El 7º mes trajo un examen oficial de español que había programado meses atrás. Había planeado tomar el examen del nivel A2 para certificar mi nivel básico. Estudié específicamente para este examen durante 3 semanas antes de la fecha. Hice exámenes de práctica y revisé toda la gramática importante para el nivel A2. Me sentía razonablemente preparada, aunque también nerviosa. El día del examen todo salió mal desde el principio de la mañana. Me desperté tarde porque mi alarma no sonó correctamente. Tuve que correr al centro de exámenes y llegué sudando y estresada. Durante la sección de comprensión auditiva mis auriculares dejaron de funcionar 2 veces. En la sección de escritura mi mente se quedó en blanco y no pude recordar vocabulario básico. La sección oral fue un desastre porque estaba tan nerviosa que olvidé cómo hablar. 2 semanas después recibí mis resultados oficiales por correo electrónico. No aprobé el examen por solo 3 puntos de diferencia. Ver ese resultado fue devastador para mi confianza. Había invertido 7 meses de mi vida estudiando español para este momento. Ahora, tenía un papel oficial que decía que mi español no era suficientemente bueno. Lloré durante horas en mi apartamento sintiéndome como una fracasada completa. Mis padres intentaron consolarme diciendo que los exámenes no importan realmente. Mis amigos me dijeron que podía tomar el examen otra vez en unos meses. Pero ninguna de estas palabras me hizo sentir mejor en ese momento. Consideré seriamente dejar de estudiar español para siempre porque claramente no era buena en esto. El fracaso se sentía muy personal y muy doloroso para mí. Entonces algo inesperado sucedió 3 días después de recibir mis resultados. Estaba en una cafetería en París cuando escuché a 2 personas hablando español cerca de mí. Entendí toda su conversación sin ningún esfuerzo consciente. Ellos hablaban sobre películas y viajes y entendí cada palabra que decían. En ese momento me di cuenta de algo importante sobre mi progreso real. El examen había medido mi capacidad de realizar tareas específicas bajo presión extrema. Pero no había medido mi capacidad real de usar español en situaciones de la vida real. Podía entender conversaciones naturales y expresar mis ideas claramente en contextos relajados.
Mi español funcionaba bien en el mundo real, aunque no funcionaba bien en un salón de exámenes. Mi amigo que estudia portugués tuvo exactamente la misma experiencia con sus exámenes oficiales. ¿Por qué empecé a mentirme a mí misma? El 8º mes marcó el comienzo de un nuevo experimento en mi viaje de aprendizaje. Decidí empezar a usar afirmaciones positivas sobre mi español cada mañana. Me paraba frente al espejo y me decía a mí misma que era buena aprendiendo idiomas. Me decía que el español era fácil y divertido para mí. Me decía que podía alcanzar fluidez y continuaba practicando consistentemente. Al principio estas afirmaciones se sentían completamente falsas y ridículas. Mi cerebro sabía que estaba mintiendo porque mi español claramente no era perfecto. Cada vez que decía que el español era fácil, mi mente me recordaba todas las veces que había luchado. Cada vez que decía que era buena aprendiendo idiomas, recordaba mi examen fallido. Pero continué con el ejercicio durante 30 días consecutivos de todas formas. Algo extraño comenzó a suceder alrededor del día 15 de mi experimento. Las afirmaciones empezaron a sentirse un poco menos falsas cada mañana. Mi cerebro comenzó a buscar evidencia que apoyara estas declaraciones positivas. Recordé todas las veces que había entendido conversaciones en español exitosamente. Recordé todos los elogios que había recibido de hablantes nativos sobre mi pronunciación. Recordé todo el progreso que había hecho desde mi primer día estudiando. Para el día 30 mi relación con el español había cambiado fundamentalmente otra vez. Ya no me despertaba con pavor pensando en mi práctica diaria. En cambio me despertaba con curiosidad sobre qué aprendería ese día. Las afirmaciones positivas habían reconfigurado mis patrones de pensamiento automáticos. Ahora, mi primer pensamiento sobre el español era positivo en lugar de negativo. La ciencia detrás de las afirmaciones positivas es controversial, pero funcionó para mí. Los psicólogos dicen que nuestro cerebro tiene algo llamado sesgo de confirmación. Este sesgo hace que busquemos evidencia que confirme nuestras creencias existentes. Si creo que soy mala en español, mi cerebro busca evidencia de esto. Si creo que soy buena en español, mi cerebro busca evidencia de aquello. Las afirmaciones positivas simplemente cambiaron la dirección de mi sesgo de confirmación. Mi amigo que estudia coreano también usa afirmaciones positivas con gran éxito. La amiga que salvó mi rutina. Durante mi 9º mes conocí a una chica española llamada Lucía en un evento de networking. Ella vivía en París trabajando para una empresa de tecnología internacional. Lucía estaba buscando practicar su francés y yo estaba buscando practicar mi español. Decidimos reunirnos una vez por semana para hacer intercambio de idiomas en una cafetería. Nuestras primeras sesiones de intercambio fueron un poco incómodas y forzadas. Dividíamos nuestro tiempo 50-50 entre francés y español. Hablábamos sobre temas genéricos como el clima y nuestros trabajos. Las conversaciones se sentían como ejercicios de clase más que como charlas naturales. Pero ambas estábamos comprometidas a continuar porque sabíamos que la práctica era valiosa. Después de 4 semanas algo cambió en nuestra dinámica completamente. Lucía y yo empezamos a compartir historias personales sobre nuestras vidas.
Ella me contó sobre su familia en Sevilla y sus desafíos viviendo en Francia. Yo le conté sobre mi viaje de aprender español y mis frustraciones con la consistencia. Nuestras conversaciones se volvieron reales y emocionales en lugar de superficiales y aburridas. Lucía se convirtió en más que una compañera de intercambio de idiomas. Se convirtió en una verdadera amiga que se preocupaba por mi éxito. Ella notaba cuando yo no había practicado español durante la semana porque mi fluidez disminuía. Me enviaba mensajes de texto en español cada mañana para motivarme a estudiar. Me compartía canciones y podcasts españoles que pensaba que me gustarían. Su apoyo constante me mantuvo responsable de mi rutina de estudio. Lo más valioso que Lucía me dio fue contexto cultural para mi aprendizaje. Ella me explicaba modismos y expresiones que ningún libro de texto incluía. Me contaba sobre las diferencias entre el español de España y el de América Latina. Me enseñaba sobre la cultura española de una manera que hacía el idioma cobrar vida. Entender la cultura detrás del idioma transformó mi motivación para aprender completamente. Ahora, llevamos 6 meses reuniéndonos cada semana sin fallar ninguna sesión. Nuestra amistad se ha vuelto una de las razones principales por las que mantengo mi consistencia. No quiero decepcionar a Lucía no practicando durante la semana. Pero más importante, no quiero perderme nuestras conversaciones fascinantes sobre la vida. Mi amigo que estudia hebreo tiene una relación similar con su compañero de intercambio israelí. Él dice que esta amistad ha sido el factor más importante en su consistencia. Las sesiones con Lucía también me enseñaron algo crucial sobre el aprendizaje social. Cuando estudio sola en casa puedo evitar mis áreas débiles fácilmente. Puedo saltarme temas difíciles y quedarme en mi zona de confort. Pero cuando hablo con Lucía, ella naturalmente usa construcciones gramaticales que no domino. Ella menciona temas sobre los que no tengo vocabulario suficiente. Estas conversaciones reales me exponen a mis lagunas de conocimiento constantemente. Esta exposición es incómoda, pero esencial para el progreso real. Lucía también me da retroalimentación honesta sobre mi español de maneras que las aplicaciones nunca pueden. Ella me corrige cuando uso una palabra incorrecta o cuando mi pronunciación es confusa. Me explica por qué ciertas frases suenan naturales mientras otras suenan extrañas. Esta retroalimentación personalizada vale más que 1000 lecciones de gramática abstracta. Entender cómo los hablantes nativos realmente perciben mi español cambió mi forma de estudiar. Además, descubrí que enseñar francés a Lucía realmente mejoró mi comprensión del español. Cuando explico gramática francesa tengo que pensar profundamente sobre las estructuras lingüísticas. Este análisis metalingüístico me ayuda a entender mejor las estructuras paralelas en español. Por ejemplo, explicar los tiempos pasados en francés me ayudó a entender mejor el imperfecto español. Enseñar y aprender son dos caras de la misma moneda en el proceso educativo. Cuando 5 minutos se volvieron imposibles. El 10º mes trajo un periodo muy difícil en mi trabajo que amenazó mi rutina. Mi empresa estaba lanzando un producto nuevo y todos trabajábamos horas extras cada día. Llegaba a casa a las 10 de la noche completamente exhausta física y mentalmente. La idea de estudiar español incluso por 5 minutos me parecía imposible.
Mi energía estaba completamente agotada al final de cada día largo. Durante la primera semana de este periodo intenso no estudié español ni un solo día. Mi racha en mi aplicación se rompió otra vez después de 120 días consecutivos. Dejé de escuchar mis podcasts en español durante mi viaje al trabajo. Cancelé mis sesiones de intercambio con Lucía 2 semanas seguidas. El español desapareció completamente de mi vida por primera vez en 10 meses. Me sentí terrible sobre esta situación, pero también me sentí impotente para cambiarla. No tenía control sobre mi horario de trabajo durante este periodo ocupado. No podía simplemente decidir tener más energía al final del día. Pensé que quizás la consistencia perfecta era imposible para alguien con una vida ocupada. Quizás solo las personas con mucho tiempo libre podían mantener rutinas de estudio diarias. Entonces recordé algo que había leído sobre la consistencia imperfecta siendo mejor que la perfección. El artículo decía que mantener contacto con un idioma incluso por un minuto era valioso. Decidí experimentar con este concepto de consistencia mínima durante mi periodo ocupado. Cada noche antes de dormir abría mi aplicación de español por exactamente 60 segundos. Solo revisaba 5 palabras de vocabulario sin presión de recordarlas perfectamente. Este hábito mínimo de 60 segundos salvó mi conexión con el español durante el mes difícil. Mi cerebro no olvidó completamente el idioma porque lo tocaba cada noche. Cuando mi trabajo finalmente se calmó después de 5 semanas pude retomar mi rutina normal. La transición de vuelta a mi práctica regular fue mucho más fácil porque nunca había parado completamente. Mi amigo que estudia vietnamita usa la misma estrategia durante sus periodos ocupados con excelentes resultados. La verdad sobre la motivación. Durante mi 11º mes finalmente entendí algo fundamental sobre la motivación. La motivación no es algo que tienes o no tienes como un interruptor de luz. La motivación es algo que fluctúa constantemente como las olas del océano. Algunos días la motivación es alta y el estudio se siente fácil. Otros días la motivación es baja y el estudio se siente imposible. Ambos tipos de días son completamente normales y esperados. El error que cometí durante meses fue esperar sentir motivación antes de estudiar. Pensaba que necesitaba estar emocionada sobre el español para poder practicarlo. Cuando no sentía emoción posponía mi práctica esperando que la motivación llegara. Por supuesto la motivación nunca llegaba porque estaba esperando pasivamente en lugar de crear activamente. Estaba atrapada en un ciclo de esperar y nunca hacer. La verdad que finalmente aprendí es que la acción crea motivación más que lo contrario. Cuando empiezo a estudiar español incluso sin ganas la motivación aparece gradualmente. Los primeros 5 minutos siempre son difíciles porque mi cerebro resiste el esfuerzo. Pero después de 5 minutos encuentro un ritmo y el estudio se vuelve más fácil. A menudo termino estudiando 30 minutos cuando solo planeaba estudiar 10 minutos. Ahora, tengo una regla simple para los días de baja motivación. Me comprometo a estudiar español solo por 5 minutos sin ninguna expectativa. Si después de 5 minutos todavía no quiero continuar puedo parar sin culpa. Pero el 90% del tiempo continúo estudiando más allá de los 5 minutos.
El acto de comenzar es la parte más difícil y mi regla de 5 minutos elimina esa barrera. Esta comprensión cambió mi relación con la consistencia fundamentalmente y para siempre. Ya no dependo de sentimientos temporales para mantener mis hábitos importantes. En cambio dependo de sistemas y compromisos mínimos que funcionan en cualquier estado emocional. Mi español ha mejorado más en los últimos meses usando este enfoque que en los primeros 6 meses combinados. Mi amigo que estudia tailandés adoptó mi regla de 5 minutos y reporta resultados similares. Descubrí también que la motivación viene en diferentes formas y de diferentes fuentes. A veces la motivación es interna y viene de mi deseo personal de crecer. Otras veces la motivación es externa y viene de no querer decepcionar a Lucía. Algunas veces la motivación es emocional basada en amor por la cultura española. Otras veces la motivación es puramente práctica basada en metas profesionales. Todas estas formas de motivación son válidas y útiles en diferentes momentos. Aprendí a cultivar activamente diferentes tipos de motivación en mi vida. Cuando mi motivación interna está baja me apoyo en la responsabilidad externa. Cuando mi motivación emocional desaparece me enfoco en beneficios prácticos. Esta diversificación de fuentes de motivación hace mi consistencia más resistente. No dependo de una sola fuente que puede desaparecer en cualquier momento. También entendí que la motivación se puede reconstruir intencionalmente cada día. Cada mañana dedico 30 segundos a recordarme por qué el español importa. Leo una cita inspiradora sobre el aprendizaje de idiomas. Visualizo cómo será mi vida cuando hable español fluidamente. Estos pequeños rituales de motivación preparan mi mente para la práctica. Funcionan como un calentamiento mental antes del ejercicio lingüístico. ¿Por qué dejé de ser perfecta? El 12º mes marqué un año completo estudiando español y celebré de una manera poco convencional. Decidí permitirme ser imperfecta en mi práctica diaria por primera vez. Antes siempre intentaba completar todas mis actividades de español cada día sin falta. Tenía una lista de verificación con 5 actividades diferentes que debía hacer diariamente. Si no completaba todas las 5 actividades me sentía como si hubiera fallado ese día. Esta mentalidad de todo o nada me había causado mucho estrés innecesario. Algunos días solo tenía tiempo o energía para 3 de mis 5 actividades. Pero en lugar de celebrar esas 3 actividades me castigaba por las 2 que faltaban. Mi cerebro estaba entrenado para ver el vaso medio vacío en lugar de medio lleno. Esta perspectiva negativa minaba mi disfrute del proceso de aprendizaje. Decidí cambiar mi enfoque a uno basado en puntos flexibles en lugar de reglas rígidas. Asigné puntos a diferentes actividades de español basándome en su valor para mí. Escuchar un podcast valía 5 puntos porque era fácil, pero valioso. Ver una serie valía 10 puntos porque requería más concentración. Hablar con Lucía valía 20 puntos porque era lo más desafiante. Mi meta cada semana era alcanzar 100 puntos de cualquier combinación de actividades. Este sistema de puntos me dio flexibilidad para adaptar mi práctica a mi vida real. Los días ocupados podía ganar puntos solo escuchando podcast durante mi viaje.
Los días con más energía podía estudiar gramática o tener conversaciones largas. No importaba cómo ganaba los puntos mientras alcanzara mi total semanal. Este enfoque eliminó la culpa de los días cuando no podía hacer todo perfectamente. La diferencia en mi nivel de estrés fue inmediata y dramática después de implementar este sistema. Ya no me acostaba cada noche analizando todo lo que no había hecho ese día. En cambio revisaba mis puntos semanales y me sentía bien sobre mi progreso general. Algunos días ganaba solo 10 puntos, pero otros días ganaba 40 puntos. Al final de cada semana siempre alcanzaba o superaba mis 100 puntos totales. Lo más importante es que este enfoque flexible hizo mi consistencia más sostenible a largo plazo. No estaba constantemente al borde del agotamiento intentando mantener estándares imposibles. Podía ajustar mi esfuerzo basándome en mis circunstancias cambiantes cada semana. Mi amigo que estudia griego también usa un sistema de puntos similar y lo ama. Él dice que le ha permitido mantener consistencia durante 3 años sin interrupciones importantes. ¿Qué hago cuando odio el español? Hay días cuando honestamente odio el español y todo lo relacionado con aprenderlo. Estos días no son frecuentes, pero son inevitables en cualquier viaje de aprendizaje largo. La frustración se acumula gradualmente hasta que explota en una ola de emoción negativa. Todo sobre el español me irrita en estos momentos oscuros y difíciles. Las conjugaciones verbales me parecen estúpidas e innecesarias. La pronunciación me parece imposible de dominar. El vocabulario infinito me hace sentir desesperada y pequeña. En el pasado estos días me hacían cuestionar si debía continuar estudiando español. Pensaba que quizás el odio era una señal de que este idioma no era para mí. Consideraba cambiar a otro idioma que quizás sería más fácil o más interesante. Pero ahora entiendo que estos sentimientos son temporales y normales. Todos los estudiantes de idiomas experimentan periodos de odio hacia su idioma objetivo. No significan nada sobre mi capacidad o sobre mi compromiso a largo plazo. Desarrollé una estrategia específica para manejar estos días difíciles de odio. Primero me permito sentir completamente la emoción negativa sin juzgarme. Me doy permiso de admitir que estoy frustrada y cansada del español. Escribo en mi diario sobre todos los aspectos del español que odio en ese momento. Este proceso de reconocimiento emocional usualmente dura unos 30 minutos y es muy catártico. Después de procesar mis emociones negativas hago algo completamente diferente con el español. Si normalmente estudio gramática cambio a ver una serie divertida. Si normalmente escucho podcast educativos cambio a música española alegre. Si normalmente tengo conversaciones serias cambio a leer memes en español. El punto es cambiar mi asociación con el español de trabajo a placer. Este cambio de contexto usualmente refresca mi perspectiva y renueva mi interés. También tengo una lista de emergencia con 20 razones por las que decidí aprender español. Esta lista incluye razones prácticas como mejorar mis oportunidades de trabajo. Incluye razones emocionales como conectar con la familia de mi mejor amiga. Incluye razones culturales como entender películas de Almodóvar sin subtítulos. Cuando odio el español leo esta lista para reconectar con mi motivación original.
Mi amigo que estudia sueco también mantiene una lista similar de razones personales. Otra técnica que uso en días de odio es recordar mi progreso visual. Tengo un cuaderno donde escribo cada logro pequeño que alcanzo en español. Incluye cosas como la primera vez que entendí un chiste en español. La primera vez que soñé parcialmente en español. La primera vez que un nativo me felicitó por mi pronunciación. Leer estas entradas me recuerda cuánto he avanzado desde el principio. Esta evidencia concreta de progreso combate los sentimientos de estancamiento y fracaso. También aprendí que hablar con otros estudiantes de idiomas ayuda enormemente. Ellos entienden la frustración de maneras que mis amigos monolingües nunca podrán. Compartir mis sentimientos de odio con otros estudiantes me hace sentir menos sola. Descubro que todos experimentan exactamente los mismos sentimientos en algún momento. Esta normalización de las emociones negativas reduce su poder sobre mí significativamente. Finalmente descubrí que tomar un descanso corto es completamente aceptable y saludable. Si realmente odio el español durante una semana me permito no estudiarlo. Este descanso mental recarga mi motivación y previene el agotamiento total. Siempre vuelvo al español después de unos días con energía renovada. El descanso estratégico es diferente de abandonar y es una herramienta valiosa. El sistema que me falló. Durante mi 13º mes invertí en un sistema de estudio muy caro recomendado por muchos políglotas. Este sistema prometía llevarme a la fluidez en español en solo 6 meses. Costaba 400 € y incluía materiales especiales y acceso a una comunidad privada. Los testimonios en el sitio web mostraban personas que habían alcanzado fluidez increíblemente rápido. Me convencí de que este sistema era la solución mágica que necesitaba. El sistema requería estudiar 2 horas diarias usando su método específico de repetición espaciada. Tenía que seguir su programa exactamente sin desviaciones o adaptaciones personales. No podía usar otros recursos o métodos durante el periodo de 6 meses. El creador del sistema insistía en que la adherencia estricta era esencial para el éxito. Cualquier desviación del programa significaría resultados inferiores o fracaso completo. Seguí el sistema religiosamente durante las primeras 4 semanas sin saltarme ningún día. Estudié exactamente 2 horas cada día usando solo sus materiales aprobados. Dejé de ver mis series españolas favoritas porque no eran parte del sistema. Dejé de reunirme con Lucía porque el sistema no incluía práctica conversacional. Mi mundo de español se redujo solo a las actividades prescritas por este programa. Para la 6ª semana me sentía miserable y mi progreso había disminuido en lugar de aumentar. El sistema era efectivo para memorización de vocabulario, pero terrible para otras habilidades. Mi comprensión auditiva empeoró porque no estaba escuchando español natural. Mi capacidad conversacional disminuyó porque no estaba practicando hablar. Mi disfrute del español desapareció porque el programa era monótono y aburrido. Abandoné el sistema caro después de 2 meses de intentar hacerlo funcionar. Perdí 400 €, pero aprendí una lección valiosa sobre sistemas universales. No existe ningún método que funcione perfectamente para todos los estudiantes de idiomas.
Lo que funciona para una persona puede ser completamente inefectivo para otra. Los mejores sistemas son aquellos que creamos nosotros mismos basados en nuestra experiencia personal. Mi amigo que estudia Hindi también cayó en la trampa de sistemas caros y aprendió la misma lección. Mi rutina actual que realmente funciona. Ahora, estoy en mi 15º mes de estudiar español y finalmente encontré una rutina sostenible. Esta rutina se desarrolló gradualmente a través de mucha experimentación y error. No es perfecta ni elegante, pero funciona consistentemente para mi vida y mi personalidad. Cada componente tiene un propósito claro y aporta valor real a mi aprendizaje. Cada mañana escucho un podcast en español durante mi rutina de preparación. Esto sucede mientras me ducho, me visto y desayuno. El podcast dura aproximadamente 20 minutos y cubre temas que me interesan como psicología o ciencia. No me esfuerzo en entender cada palabra sino en captar las ideas principales. Esta actividad despierta mi cerebro en español antes de comenzar mi día en francés. Durante mi viaje al trabajo leo artículos cortos en español en mi teléfono. Estos artículos vienen de periódicos españoles y latinoamericanos sobre noticias actuales. Leo durante 15 minutos aproximadamente cada mañana. Subrayo palabras nuevas, pero no las busco inmediatamente. Al final de la semana reviso todas las palabras subrayadas y las añado a mi sistema de vocabulario. Esta lectura diaria mantiene mi conexión con el español escrito formal. Los martes y jueves por la noche tengo sesiones de intercambio de 1 hora con Lucía. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros trabajos y temas interesantes que encontramos durante la semana. Cada persona habla en su idioma objetivo durante 30 minutos. Estas conversaciones son lo más valioso de mi rutina porque practican todas mis habilidades simultáneamente. La responsabilidad de nuestras citas programadas me mantiene comprometida incluso cuando estoy cansada. Los viernes por la noche veo un episodio de una serie española o latinoamericana. Actualmente estoy viendo una serie colombiana sobre narcotráfico que es fascinante. Veo con subtítulos en español, no en francés, para maximizar mi exposición. Después del episodio escribo un resumen corto de 100 palabras sobre lo que pasó. Este ejercicio de escritura refuerza mi comprensión y practica mi producción escrita. Asociar el español con entretenimiento el viernes hace que sea algo que anticipo con emoción. Los fines de semana dedico 30 minutos a gramática o vocabulario según lo que necesite. A veces hago ejercicios de verbos y siento que mis conjugaciones están débiles. A veces reviso listas de vocabulario sobre temas específicos que quiero dominar. Esta práctica enfocada complementa mi exposición natural durante la semana. No me presiono a estudiar más de 30 minutos porque el descanso también es importante. Mi rutina total requiere aproximadamente 5 horas por semana distribuidas en sesiones pequeñas. Esto es sostenible para mi vida ocupada con trabajo completo y vida social. No me siento agobiada ni sacrifico otras cosas importantes para mantener esta rutina. La clave es que cada actividad está integrada en mi vida existente. No tengo que crear tiempo especial para estudiar porque el español está tejido en mi día. Mi amigo que estudia francés admira mi rutina y está desarrollando una similar. Los resultados después de 15 meses.
Ahora, puedo tener conversaciones significativas en español sobre temas complejos. Puedo hablar sobre mis emociones, mi trabajo y mis opiniones sobre política y cultura. No hablo perfectamente y cometo errores gramaticales regularmente, pero me comunico efectivamente. Las personas me entienden y yo las entiendo en la mayoría de las situaciones. Esta capacidad de comunicación real era mi meta original cuando comencé este viaje. Mi comprensión auditiva mejoró dramáticamente desde mis primeros meses de confusión total. Puedo entender aproximadamente el 80% de podcast y series sin subtítulos. Entiendo el 95% cuando hay subtítulos en español disponibles. Las conversaciones naturales con hablantes nativos ya no me abruman con ansiedad. Puedo seguir el flujo general incluso cuando pierdo algunas palabras específicas. Mi vocabulario activo incluye aproximadamente 2.500 palabras que puedo usar en conversación. Mi vocabulario pasivo incluye quizás 5.000 palabras que reconozco cuando las leo. Estos números son estimaciones, pero reflejan mi nivel aproximado de conocimiento. Mi vocabulario sigue creciendo cada semana, aunque más lentamente que en los primeros meses. La adquisición de vocabulario es un proceso que nunca termina en ningún idioma. Mi lectura en español es ahora bastante cómoda para artículos de noticias y blogs. Puedo leer libros simples en español aunque me toma más tiempo que leer en francés. La literatura más compleja todavía me desafía significativamente, pero puedo entender la trama general. Mi velocidad de lectura en español es aproximadamente la mitad de mi velocidad en francés. Esto mejora gradualmente con más práctica y exposición al idioma escrito. Mi escritura en español es probablemente mi habilidad más débil actualmente. Puedo escribir mensajes de texto y correos electrónicos sin problemas mayores. Puedo escribir resúmenes y opiniones cortas sobre temas familiares. Pero escribir ensayos largos o textos académicos todavía es muy difícil para mí. Necesito más práctica con estructuras complejas y vocabulario formal. Mi amigo que estudia mandarín dice que la escritura es también su habilidad más débil. La parte más sorprendente de mi progreso es cómo cambió mi percepción del idioma. Al principio el español era solo un conjunto de reglas y palabras que memorizar. Ahora, el español es una herramienta viva que uso para expresar pensamientos complejos. Puedo bromear con amigos en español y captar matices culturales en conversaciones. Puedo entender referencias culturales que antes me parecían completamente misteriosas. El idioma se convirtió en una ventana a toda una cultura rica y diversa. También noté que mi acento francés en español disminuyó significativamente con el tiempo. Al principio mi pronunciación estaba fuertemente influenciada por los sonidos franceses. Las R's españolas eran imposibles para mi boca acostumbrada al francés. Ahora, puedo producir la mayoría de los sonidos españoles con bastante precisión. Todavía tengo acento francés, pero es mucho menos pronunciado que antes. La gente puede identificar que no soy nativa, pero me entienden sin esfuerzo extra. Mi confianza al hablar español aumentó dramáticamente en los últimos meses. Antes me paralizaba el miedo de cometer errores frente a hablantes nativos. Ahora, acepto que los errores son inevitables y no letales.
Puedo iniciar conversaciones con desconocidos en español sin ansiedad paralizante. Esta confianza transformó el español de algo académico a algo social y práctico. Una habilidad inesperada que desarrollé es la capacidad de cambiar entre francés y español. A veces estoy hablando francés y necesito usar una palabra en español. Mi cerebro ahora puede hacer esta transición sin confusión o esfuerzo excesivo. Este cambio de código es una señal de que ambos idiomas están bien establecidos. También es increíblemente útil cuando hablo con personas bilingües en París. Las lecciones más importantes que aprendí. La consistencia no significa perfección y esta es la lección más valiosa de todas. Significa tocar el idioma regularmente incluso cuando no te sientes perfecta. Significa hacer lo que puedes con el tiempo y energía que tienes cada día. Significa ser flexible y amable contigo misma cuando las cosas no salen perfectas. La consistencia imperfecta supera la perfección esporádica en todos los casos. Los sistemas personalizados funcionan mejor que los programas universales comprados. Necesitas experimentar con diferentes métodos hasta encontrar lo que funciona para ti. Tu rutina ideal será diferente de la rutina ideal de cualquier otra persona. Lo que funciona para un estudiante puede ser completamente inefectivo para otro. Confía en tu experiencia personal más que en las promesas de programas caros. La comunidad y la responsabilidad son esenciales para el éxito a largo plazo. Tener a Lucía como compañera de intercambio transformó completamente mi consistencia. Saber que alguien espera que practique cada semana me mantiene comprometida. Pero más importante, tener una amiga que comparte mi pasión hace el viaje más divertido. El aprendizaje de idiomas no debe ser un proyecto solitario y aislado. La motivación fluctúa y esto es completamente normal en cualquier proyecto largo. Habrá días cuando amas el idioma y días cuando lo odias. Habrá semanas de progreso rápido y semanas sin ningún progreso visible. Aceptar esta realidad elimina mucha frustración innecesaria del proceso. Tu compromiso no necesita depender de tus sentimientos temporales cada día. Los errores son evidencia de aprendizaje y no señales de fracaso. Cada error que cometes te enseña algo sobre el idioma. Cada confusión que experimentas eventualmente se convierte en comprensión clara. El proceso de aprendizaje es inherentemente imperfecto y esto está bien. Ser amable contigo misma durante el proceso hace toda la diferencia en tu experiencia. Mi amigo que estudia danés me recordó recientemente esta lección importante. Otra lección crucial es que el aprendizaje de idiomas no es lineal sino cíclico. Algunos días sientes que tu español mejora y otros días sientes que retrocedes. Esta fluctuación es completamente normal y no refleja tu capacidad real. El progreso real solo se puede medir en periodos largos de meses, no de días. Aceptar esta naturaleza no lineal del aprendizaje reduce mucha ansiedad innecesaria. También aprendí que la exposición pasiva es tan importante como la práctica activa. Escuchar español en el fondo mientras hago otras cosas cuenta como tiempo valioso. Series en español, aunque no entienda todo perfectamente, contribuye a mi aprendizaje. Leer artículos en español aunque tenga que buscar palabras desarrolla mi vocabulario.
La combinación de exposición pasiva y práctica activa crea el ambiente ideal. Descubrí que celebrar pequeños logros mantiene la motivación a largo plazo. Cada vez que entiendo una frase compleja me felicito internamente. Cada vez que uso un verbo irregular correctamente lo marco como victoria. Estos microtriunfos se acumulan para crear una sensación general de progreso. Sin celebración los días buenos pasan desapercibidos y solo recordamos los días difíciles. Finalmente aprendí que el propósito del aprendizaje es comunicación, no perfección. El objetivo no es hablar español sin ningún error gramatical. El objetivo es conectar con personas y culturas a través del idioma. Esta perspectiva comunicativa en lugar de perfeccionista cambió todo mi enfoque. Ahora, priorizo ser entendida sobre ser gramaticalmente perfecta en cada momento. Mi plan para los próximos meses. Continuaré con mi rutina actual porque está funcionando bien para mis circunstancias. No planeo hacer cambios dramáticos sino pequeños ajustes basados en mis necesidades. Quiero aumentar gradualmente mi lectura de libros en español cada mes. Planeo leer un libro completo en español cada 2 meses este año. Este objetivo me parece alcanzable sin ser abrumador para mi horario. También quiero mejorar mi escritura que es actualmente mi punto más débil. Planeo empezar un diario en español donde escribo 100 palabras cada domingo. Este hábito de escritura regular debería mejorar mi capacidad de expresión escrita. No me preocuparé por la perfección gramatical sino por expresar mis ideas claramente. La práctica regular es más importante que la producción perfecta en esta etapa. En 6 meses planeo tomar el examen del nivel B1 para certificar mi nivel. No estoy obsesionada con aprobar, pero quiero medir mi progreso objetivamente. La preparación para el examen me dará estructura y dirección para mi estudio. Pero no permitiré que el examen controle toda mi práctica como hice antes. El examen es una herramienta para medir progreso, no el objetivo final de mi aprendizaje. Eventualmente me gustaría visitar un país de habla hispana para inmersión cultural completa. Estoy ahorrando dinero para un viaje de 3 semanas a México o España. Esta experiencia de inmersión acelerará mi aprendizaje de maneras imposibles en Francia. Poder usar español en situaciones reales diarias será increíblemente valioso. Mi amigo que estudia italiano fue a Italia por un mes y su nivel mejoró dramáticamente. Mi meta a largo plazo es alcanzar fluidez conversacional en español dentro de 2 años. Esto significa poder discutir cualquier tema sin luchar por encontrar palabras. Significa poder expresar matices y emociones complejas con relativa facilidad. No significa hablar perfectamente sin ningún error porque eso es imposible. Significa comunicarme efectivamente y naturalmente en la mayoría de las situaciones. Consejos para cualquiera que lucha con la consistencia. Empieza más pequeño de lo que piensas que necesitas comenzar. Si crees que necesitas estudiar 30 minutos, comienza con solo 5 minutos. Tu cerebro resistirá menos un compromiso pequeño que uno grande. Una vez que empiezas es fácil continuar más allá de tu tiempo mínimo. Pero si el compromiso inicial es demasiado grande, nunca comenzarás en absoluto.
Conecta tu práctica de idiomas con hábitos existentes en tu rutina diaria. Por ejemplo, estudia español siempre después de tu café de la mañana. O practica siempre durante tu viaje al trabajo en transporte público. O escucha podcast siempre mientras cocinas la cena. Estas conexiones hacen que el hábito sea automático en lugar de requerir fuerza de voluntad. Encuentra al menos una persona con quien puedas hablar regularmente en tu idioma objetivo. Esta conexión humana te mantendrá motivada cuando todo lo demás falle. La responsabilidad hacia otra persona es más fuerte que la responsabilidad hacia ti misma. Además, las conversaciones reales hacen el aprendizaje mucho más significativo y divertido. No te castigues por días perdidos o semanas imperfectas en tu viaje. La culpa y la vergüenza solo dañan tu motivación y consistencia a largo plazo. En cambio, celebra cualquier esfuerzo que hagas sin importar cuán pequeño sea. Cada minuto que pasas con el idioma es valioso y digno de reconocimiento. Recuerda que el progreso en idiomas es muy lento e imperceptible día a día. No notarás mejora de lunes a martes o de esta semana a la próxima. Pero si comparas tu nivel actual con tu nivel hace 3 meses verás cambios. El progreso se acumula gradualmente de maneras que solo son visibles con perspectiva. Ten paciencia contigo misma durante este proceso largo y no lineal. Permite que tu rutina evolucione basándose en tu experiencia y circunstancias cambiantes. Lo que funciona en tu primer mes probablemente no funcionará en tu 10º mes. Lo que funciona cuando estás de vacaciones no funcionará cuando estés ocupada con trabajo. Sé flexible y adaptable con tus métodos mientras mantienes tu compromiso general. Mi amigo que estudia noruego cambió su rutina completamente 3 veces en 2 años. Un consejo adicional es crear un ambiente físico que apoye tu aprendizaje. Pon notas adhesivas con vocabulario español en objetos de tu casa. Cambia el idioma de tu teléfono y computadora a español. Rodéate de recordatorios visuales de tu meta lingüística constantemente. Este ambiente inmersivo hace que el español sea parte de tu vida diaria natural. También recomiendo llevar un registro de tu práctica, pero sin obsesionarte con números. Anota cuántos minutos estudias cada día durante un mes. Al final del mes mira los patrones sin juzgarte duramente. Este análisis te ayuda a identificar cuando tiendes a saltarte días. Puedes entonces crear estrategias específicas para esos momentos difíciles predecibles. Invierte en recursos de calidad que realmente disfrutas usar en lugar de acumular muchos. Es mejor tener 3 recursos excelentes que usas regularmente que 20 mediocres. La calidad sobre cantidad aplica tanto a materiales como a tiempo de estudio. Un podcast excelente vale más que 5 podcasts aburridos que nunca escuchas. Considera unirte a comunidades en línea de estudiantes de español para apoyo mutuo. Los foros y grupos de Facebook están llenos de gente con las mismas luchas. Compartir tus desafíos y celebrar logros con otros crea Accountability Social. Esta conexión comunitaria hace el viaje menos solitario y más sostenible a largo plazo. Finalmente, aprende a reconocer tus señales personales de agotamiento antes de que sea demasiado tarde. Para mí el agotamiento se manifiesta como irritabilidad extrema con errores pequeños.
Para ti podría ser diferentes señales como dolores de cabeza o evitación. Conocer tus señales te permite tomar descansos preventivos antes del colapso total. Reflexiones finales después de 15 meses. Este viaje de aprender español me ha enseñado mucho sobre mí misma. He aprendido sobre mi tendencia al perfeccionismo y cómo esto sabotea mis metas. He aprendido sobre mi necesidad de estructura, pero también de flexibilidad. He aprendido que soy más capaz de lo que pensaba cuando comencé. He aprendido que la consistencia es una habilidad que se puede desarrollar con práctica. El español ya no es solo un proyecto de aprendizaje para mí. Se ha convertido en parte de mi identidad y mi vida diaria. No puedo imaginar un día sin tocar el idioma de alguna manera. Esta integración profunda sucedió gradualmente sin que me diera cuenta. El español pasó de ser algo que hago a ser algo que soy. Mi relación con el fracaso cambió completamente a través de este proceso. Antes veía cada error como evidencia de mi inadecuación personal. Ahora, veo cada error como información útil sobre que necesito practicar más. Esta mentalidad de crecimiento transformó mi experiencia de aprendizaje fundamentalmente. El fracaso ya no me paraliza sino que me informa y me guía. También aprendí que la comparación con otros estudiantes es completamente inútil. Cada persona tiene diferentes ventajas y desventajas en su situación. Algunos tienen más tiempo libre mientras otros tienen más dinero para recursos. Algunos tienen facilidad natural para idiomas mientras otros tienen más disciplina. Compararte con otros solo te hace sentir mal sin beneficio alguno. Lo más importante que aprendí es que puedo confiar en mí misma. Puedo confiar en que seguiré adelante incluso cuando sea difícil. Puedo confiar en que encontraré soluciones cuando enfrente obstáculos. Puedo confiar en que alcanzaré mis metas si mantengo el compromiso. Esta confianza se construyó a través de 15 meses de aparecer consistentemente. Mi amigo que estudia polaco dice que este tipo de confianza es el regalo más valioso del aprendizaje de idiomas. El proceso de aprender español también me enseñó sobre resiliencia en otras áreas de mi vida. Ahora, aplico los mismos principios de consistencia imperfecta a mi ejercicio físico. Uso la misma mentalidad de crecimiento en mi desarrollo profesional. Las lecciones del aprendizaje de idiomas se transfieren a desafíos completamente diferentes. Esta transferencia de habilidades hace que el tiempo invertido sea doblemente valioso. También descubrí una comunidad global de personas apasionadas por el aprendizaje. Conocí gente de docenas de países a través de mi viaje con el español. Estas conexiones internacionales enriquecieron mi vida de maneras inesperadas. El español se convirtió en un puente hacia amistades que nunca habría formado. Esta dimensión social del aprendizaje fue completamente sorprendente para mí. Mirar hacia atrás a mis primeros días de pánico y frustración me llena de orgullo. La persona que era hace 15 meses no creería donde estoy ahora. Su duda sobre mi capacidad ha sido reemplazada con evidencia concreta. Cada conversación exitosa en español es un testimonio de su persistencia. Me siento agradecida con esa versión anterior de mí que no renunció. El español también cambió cómo veo el mundo y sus posibilidades infinitas.
Antes pensaba que solo las personas especialmente talentosas podían aprender idiomas. Ahora, sé que cualquiera con persistencia y estrategia puede lograrlo. Esta creencia expandida sobre el potencial humano es liberadora. Me hace preguntarme qué otras cosas supuestamente imposibles son en realidad alcanzables. Uno de los regalos más inesperados ha sido una mayor apreciación por mi lengua materna. Estudiar español me hizo consciente de las estructuras del francés por primera vez. Entiendo mejor cómo funciona la gramática en general a través de comparación. Esta metacomprensión lingüística enriqueció incluso mi uso del francés. Ver el lenguaje desde múltiples perspectivas expandió mi pensamiento completamente. Si estás luchando con la consistencia en tu propio viaje de idiomas, quiero que sepas algo. Tus luchas son normales y no significan que seas inadecuada o incapaz. Cada estudiante de idiomas exitoso que conoces pasó por las mismas dudas y frustraciones. La diferencia entre el éxito y el fracaso no es talento sino persistencia imperfecta. Continúa apareciendo incluso cuando no sea perfecto y eventualmente alcanzarás tus metas. Gracias por escuchar mi historia sobre cómo me mantengo constante aprendiendo español. Espero que algo de lo que compartí te ayude en tu propio viaje. Recuerda escribir en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me encanta conectar con personas de todo el mundo que comparten esta pasión. Hasta la próxima, mi amigo, y mucha suerte con tu español.